Hola, hola, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy es 11 de mayo. Espero que aquellas que son madres hayan tenido un bonito día ayer. Y bueno, siempre que hayan estado contentas al lado de sus familias. Bien, ¿me confirman si pueden escuchar, por favor? Laura, ¿puede Sí, oír? Suhey, ok. ¿Pueden escucharme? sí, Bien. Lick, se le escucha. Ok, gracias, gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces con todos los poderes. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes aquí la pantalla y vamos a remitirnos a la presentación o a los contenidos que se han publicado para esta semana, que en el caso de la semana 16, que es la que nos encontramos ahorita, comenzó precisamente hoy, dado el asueto de ayer, y terminará el domingo a medianoche. Entonces, en esta semana, y siempre analizando el proceso especial de inquilinato, nos corresponde como tema la audiencia única dentro del proceso de inquilinato. Entonces, siempre es importante que ustedes vean estos contenidos. Vamos a ver si los podemos mostrar en la semana 16. Por ejemplo, las indicaciones para la semana es donde se les dan a ustedes las pautas mínimas de qué es lo que se espera que ustedes puedan conseguir. Vamos a ver si puedo hacer este cambio aquí. Ahí está. Bien, en las indicaciones para la semana, déjenme ver si le puedo aumentar el tamaño. Aquí nosotros aprendemos en las indicaciones que en esta semana vamos a concluir o terminar el estudio del proceso de inquilinato. Lo que significa que ya la otra semana vamos a empezar a estudiar el proceso monitorio, el monitorio. Y ya con eso ya prácticamente estaríamos cerrando ciclo. Pero la parte última del proceso de inquilinato es la audiencia única que se realiza dentro del mismo y en el cual, en la audiencia, se resuelve en primera instancia el conflicto de intereses que motivó el proceso, que motivó la demanda. Ahora, recuerden, por favor, que ustedes van a simular una audiencia única. De hecho, voy a hacer un paréntesis largo para remitirme siempre en la semana 16 a la actividad evaluada, porque me interesa que ustedes tengan claridad en cuanto a lo que se espera. Aquí está, miren, actividad evaluada sumativamente, semana 16. Vaya, simulación y desarrollo de un proceso de inquilinato. Esto ya lo conocen. Es el mismo que ya se les había mostrado antes. Esto está desde la semana pasada. Pero aquí está. Sube aquí la demanda y el auto de admisión del proceso de inquilinato. Vale 40% del laboratorio 1 del cómputo 3. O sea, aquí van a subir ustedes como equipo, van a subir un documento conteniendo las dos actuaciones procesales, la demanda y el auto de admisión de la misma. Y eso les valdrá el 40%. Ahora, el otro 60% es una evaluación por escrito que vamos a tener y la vamos a tener, pues obviamente, el domingo, este domingo que viene. Ya lo habíamos anunciado.
Es el domingo 16, ¿verdad? Domingo 16. Ahora, el siguiente domingo, que es el 23 de mayo, ustedes van a subir el video que ustedes van a preparar de la audiencia única del proceso de inquilinato. En otras palabras, esto es la actividad evaluada. Ahora, les aclaro que este video va a tener la ponderación del 60% del laboratorio 2, del cómputo 3. Y la pregunta del millón sería, ¿y el otro 40%? El otro 40% va a ser un examen escrito que van a hacer siempre el 23 de mayo. Siempre lo vamos a hacer el domingo. Siempre lo vamos a hacer a las 8 de la noche, el domingo. Entonces, de esta manera vamos a sacar el laboratorio 1 y el laboratorio 2. El laboratorio 1, la demanda y el auto de admisión que vale el 40% de ese laboratorio 1. Y un examen escrito que vale el otro 60%. Y el tema es el proceso de inquilinato, solamente. Es el examen escrito, una pregunta, disculpe ahí, No, solo sería la semana anterior y esta semana. sí, solo lo que es el proceso de inquilinato. Así es. O sea, bueno, no es poquito, que conste, no se atengan, porque aquí estamos hablando de la ley de inquilinato, estamos hablando de las resoluciones, recuerdan, las resoluciones que empezamos a ver la vez pasada y que no las hemos terminado, pero esas ustedes las tienen que estudiar también. Estamos hablando del Código Procesal Civil y Mercantil en la parte que desarrolla el proceso de inquilinato, para lo cual incluso les voy a pedir que vean la videoconferencia que acabo de terminar, la del grupo B1, porque allí se desarrolló cada uno de los artículos del 477 al 488 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son los artículos que desarrollan o regulan el proceso de inquilinato, ¿verdad? Entonces, les pido que no dejen de ver esa videoconferencia. Y, por supuesto, estamos hablando también del desarrollo de la audiencia, ¿verdad? Ahora, ese desarrollo de la audiencia única, esa ustedes la tienen que hacer un video. Recuerden, los grupos, y yo creo que aquí se dijo en estas instrucciones, los grupos deben tener un coordinador. O sea, tiene que haber un coordinador del grupo. Ese coordinador es el que va a representarlos a ustedes con digamos, con lo que tenga que ver con el trabajo, el coordinador. Aquí dice, deberán elegir a un coordinador por grupo y o sea, el coordinador, dirigir el desarrollo del trabajo. ¿Qué van a hacer en estos grupos? Vaya, van a tener roles. Van a tener roles. Pueden ser 3 personas como mínimo y 5 personas como máximo. Una de ellas sería el juez, el que va a presidir la audiencia. Otro, 1 o 2 serían la parte demandante y 1 o 2 serían la parte demandada. Entonces, ustedes van a hacer la audiencia en base a este caso que se les ha presentado. Este es el caso. Este es el supuesto de hecho. Proceso de desocupación por causa de mora. Van a presentar la demanda en el cual el dueño del inmueble, señor Carlos Peralta, contra la señora Margarita Pérez, que es la inquilina. Aquí están los hechos
que van a consignar ustedes en la demanda. Van a presentar junto con la demanda el contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento no es algo difícil, pero sí tendrían que cumplir con este requisito de presentarlo junto con la demanda. Y aquí están la actitud de la señora Margarita Pérez como demandada y otros aspectos a considerar. Por ejemplo, la parte actora va a solicitar conciliación. La demandada, doña Margarita Pérez, va a ofrecer prueba testimonial para acreditar el pago de los cánones de arrendamiento reclamados en la demanda. Y aquí está la ponderación. Así que si tienen alguna pregunta en cuanto al desarrollo de esta actividad, ahorita es buen momento para hacerla. Repito, equipos de 3 a 5. Se distribuyen los roles. Si van a presentar un testigo, a lo mejor uno de los miembros del equipo puede ser el testigo y le reciben declaración en la audiencia y ustedes tienen que ingeniárselas para simular una audiencia. Ahora, para que ustedes no tengan, digámoslo así, mayores dudas en cuanto al desarrollo de la audiencia, solamente recuerden que ya trabajaron una actividad de estas, bastante parecida, porque ya simularon una audiencia dentro del proceso abreviado. Es decir, ya ustedes simularon una audiencia. Hoy prácticamente lo que van a hacer es repetir el ejercicio, solo que esta vez en un proceso de inquilinato. Por eso, porque ya lo hicieron anteriormente, es que en la presentación de la semana, yo prácticamente lo que he hecho es como volver a colocar los contenidos de aquella semana donde se les mostraba cómo es que se desarrolla una audiencia dentro de un proceso abreviado, que es prácticamente el mismo desarrollo para un proceso de inquilinato. Porque recuerden, y aquí lo dice, repasaremos en esta presentación, repasaremos, fíjense bien, el desarrollo de la audiencia única dentro del proceso abreviado, ya que por disposición del 478, la audiencia del proceso de inquilinato se hará de conformidad con los trámites del proceso abreviado. Entonces, no hay, pues, digámoslo así, ningún cambio. Entonces, veamos cómo es que se desarrolla esa audiencia. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a repasar estos materiales. Pero para mayor facilidad voy a pedir que me ayuden con la lectura. Voy a pedirle ahorita... bueno, Nancy, ¿tiene alguna pregunta? Nancy. Sí, Okay. hola, hola. Sí. Es sobre el tema de los grupos de 5 máximo personas, como dice, ¿es solo para la audiencia, para la simulación de la audiencia o también para hacer la demanda y el auto de admisibilidad que pide? Sí, es para todo. Los mismos equipos. Ya, gracias. Vaya. Contestando la pregunta que hacía Nancy, los mismos miembros del equipo que va a trabajar la simulación de la audiencia, ellos mismos van a preparar la demanda, el contrato de arrendamiento que tienen que agregar a la demanda y el auto de admisión. Miren, recuerden que en el auto de admisión se ordena la citación a la audiencia. Y allí tendrían ustedes que aclarar el contenido de la citación, ¿verdad? Es decir, vean
la presentación de hoy, que hice más temprano con el otro grupo, el B1, y vean también el código procesal civil y mercantil del 477 al 488, porque hay algunas especificaciones muy particulares del proceso de inquilinato que tienen que cumplir, ya que si no lo hacen, pues podrían incurrir en alguna omisión que les puede, pues, bajar un poco la ponderación. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Claudia, ¿usted tenía alguna? Vi que había aperturado el micrófono. Vale, porque si no, yo lo que quiero ahorita es que leamos estos contenidos para que vayamos recordando cómo es que se hace. Hola, Lick. Sí, dígame, Claudia. Buenas tardes. Buenas No, tardes. era lo mismo que le preguntó Nancy, así Ok. que ya evacuó mi duda. Muchas Vaya. gracias. Bueno, perfecto. Vaya, Brian Lazo, hágame el favor de leer lo que está en pantalla, por favor. Brian. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. La audiencia única del proceso abreviado prácticamente concentra todas las etapas que se desarrollan en la audiencia preparatoria y probatoria del proceso común, con unas pequeñas peculiaridades. Esta audiencia supone que el demandante ratifique, modifique o amplíe la demanda y el demandado la conteste o plantee reconvención a sí mismo, que se produzcan los medios de prueba y que el juez resuelva el conflicto en el mismo acto. Esto no quiere decir que por las causas legales la audiencia no pueda suspenderse o interrumpirse y por lo cual se tenga que llevar a cabo en 2 o más sesiones, pero el ideal es que sea un solo acto concentrado en el que el conflicto quede resuelto con la prontitud esperada. Muy bien, muy bien. Gracias, Brian. Vaya, efectivamente se llama audiencia única porque concentra en una sola todas las etapas que en el proceso común se hacen tanto en la audiencia probatoria como en la audiencia preparatoria. En otras palabras, el proceso abreviado se llama así, pues precisamente por eso, ¿no? Porque abrevia o minimiza o resume o concentra en una sola lo que en el proceso común se hace en 2. Ahora, ¿qué tiene que hacerse en esta audiencia? Vaya, aquí dice que el demandante puede modificar, ampliar o simplemente ratificar la demanda. Entonces, digamos, después de verificar la presencia de todas las partes que han sido convocadas, después de que el secretario o el juez mismo pueda hacer un breve resumen de lo acontecido hasta ese momento, como algo así como en este tribunal, con fecha tal, se presentó una demanda en la que básicamente se hace un planteamiento de los siguientes hechos, muy resumido. O sea, el juez puede, en su primera intervención, hacer una especie de resumen de lo que ha sucedido hasta ese momento, remitiéndose, por supuesto, a la demanda, su contenido, la pretensión, las prevenciones que se pudieron haber hecho en caso de que se hayan hecho prevenciones, los documentos que acompañan a la demanda, las pruebas que se han ofrecido. Es decir, él puede perfectamente hacer un resumen de lo que ha sucedido hasta ese momento. Y luego darle la palabra al demandante, preguntándole si él desea modificar o ampliar su demanda o, en su caso, ratificarla. ¿De acuerdo? Eso es como lo primero que el juez podría hacer. Y lo digo porque ustedes van a preparar la simulación, ¿no?, de la audiencia. Luego el demandado pues toma la palabra, cumpliendo con ciertas formalidades muy propias de las técnicas de litigación, pues se dirige al juez, se levanta, por supuesto, para hacer uso de la palabra,
o le pide permiso al juez para permanecer sentado mientras habla, pero lo correcto es ponerse de pie. O sea, cuando usted se va a dirigir al tribunal, en principio tiene que ponerse de pie y hablar parado, estando de pie. Pero a veces esas formalidades, los mismos jueces son muy, como quien dice, no tan estrictos en su observancia, y pues usted puede decir, ¿será que puedo dirigirme o estar sentado? Y el juez le dice, está bien, no tenga pena. Entonces usted, pero en principio tiene que ponerse de pie, presentarse a usted mismo con su nombre completo, con sus apellidos y la calidad que ocupa, ¿no? Soy el apoderado general judicial de la señora o del señor fundamental, quien tiene la calidad de demandante en este proceso. Es decir, tiene que haber cierta formalidad al momento de tomar la palabra. Y entonces allí usted puede, según el caso, ratificar la demanda o modificarla o ampliarla. Obviamente, habría que darle después el tiempo al demandado, y aquí es donde el demandado podría adoptar diversas actitudes. O sea, en el caso concreto que se les ha dado para la simulación, ahí está cuál es la actitud de la demandada, ¿no? Es decir, ahí se menciona. Pero la verdad es de que ya en la práctica el demandado puede adoptar diversas actitudes. Una de ellas podría ser incluso hasta la de no llegar. Es decir, él podría hacer caso omiso de la citación que se le hizo y no llegar. Otra actitud podría ser la de ofrecer el pago. O sea, él podría llegar y decir, mire, es cierto, la verdad es que he tenido problemas económicos serios, pero aquí traigo el dinero que debo, el dinero que adeudo. Es decir, y estoy dispuesto a pagar en este momento a fin de que se me sobresea en el proceso. Eso podría ser otra actitud del demandado. Podría incluso decir, no, mire, yo no sé por qué me están cobrando si yo ya pagué. Yo ya pagué. Es decir, no tiene por qué cobrarme porque ya pagué. Es como alegar o poner el medio de defensa llamado pago. Puede decir que ya pagó. O podría, pues, simplemente plantear reconvención. O sea, un poco difícil en materia de inquilinato, como plantear una reconvención, pero bueno, dentro del mundo de lo posible podría darse. Bueno, en esta audiencia también debe producirse la prueba y también debe dictarse, dependiendo de la complejidad del asunto, el fallo o en su caso la sentencia. Es decir, recuerden que hay una diferencia entre fallo y sentencia. O sea, a veces en audiencia nomás da para dictar el fallo, pero no así la sentencia, la que queda para ser dictada con posterioridad. Entonces, la idea pues de esta audiencia es que en un solo acto y en una sola sesión se dirima el conflicto, se resuelva definitivamente. Pero obviamente no siempre es posible. Habrán circunstancias especiales que justifiquen una suspensión, una interrupción y, por supuesto, el que la audiencia se desarrolle en 2 o más sesiones separadas en el tiempo. Pero eso va a depender del caso concreto. Por eso se le llama audiencia única, porque en ella se lleva a cabo los demás actos procesales propios del proceso. Bien, vamos a ver. Tenemos aquí la parte de la convocatoria. Fátima Robles. Fati Robles. ¿Será que me ayuda a leer, por favor? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. El señalamiento de la audiencia tendrá lugar de forma inmediata luego de la admisión de la demanda simplificada, pues el mismo auto de admisión, el juez señala el día y hora en que habrá de tener lugar, que se realizará dentro de un mínimo de 10 días entre la citación y la realización de este acto y un máximo de 20 días. Artículo 423, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sigo? Sí, por favor, sí. El intervalo de tiempo fijado entre la cita y la celebración de la audiencia
está en consideración a las propias partes, pues así el demandante se preparará para intervenir en ella y el demandado también, sobre todo, para contestar la demanda. Ok. Déjenme. Aquí estamos. Bye. Aquí es importante que ustedes tomen en cuenta lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, porque hay algunas particularidades. Por ejemplo, déjenme mostrarles aquí. Ok. Vaya, miren. En el artículo 482 hay algo que ustedes deben tomar muy en cuenta. Y es lo siguiente. En todos los procesos de inquilinato, en todos, en los que se pretenda la desocupación del inmueble, se advertirá al demandado en la citación para la audiencia de que su falta de comparecencia a la misma llevará a la declaración de desahucio sin más trámites, en un plazo no mayor de 10 días. Fíjense que yo estaba leyendo una resolución de Cámara en donde la inquilina pues no llegó a la audiencia y el juez parece que formuló una prevención a la inquilina para que, algo así como para que manifestara o no sé qué más, pero el juez hizo algo, honestamente no recuerdo ahorita qué fue, pero sí hizo algo distinto de lo que dice este artículo 482. Entonces, la Cámara revocó la decisión del juez y le ordenó de que le diera entero cumplimiento a este artículo. En el sentido de que, habiéndosele prevenido, habiéndosele advertido de que si no llegaba su falta de comparecencia, es decir, su inasistencia, llevaría a la declaración de desahucio sin más trámites en un plazo no mayor de 10 días. Prácticamente es como aceptar la consecuencia negativa de tener que desalojar. Algo así como darle la razón a aquel que le está reclamando. Y también había otra que tiene que ver con algo que el juez tiene que decirlo, y es el 480. En el 480 también aparece una actuación que le corresponde al juez. Esas son como las particularidades que tiene un proceso de inquilinato. Dice por su parte el 480. Cuando se trata de demandas de desocupación por causa de mora, el juez, en la citación para la audiencia, fíjense bien, en la citación para la audiencia, le advertirá al inquilino sobre su derecho de ser sobreseído en el juicio si paga el monto total de lo adeudado, más las costas del proceso. Entonces, esto es lo que yo quería que ustedes vieran, que tomaran, digamos, nota de eso, porque son actuaciones que no necesariamente se hacen en un proceso abreviado común y corriente, pero que sí se tienen que hacer por disposición de ley en un proceso
de inquilinato. Vaya. Ahora quiero que Iliana, ayúdeme a leer, por favor. Iliana. Hola, Iliana. Bueno, entonces, Adilia Alvarado, ¿está por ahí? Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Casi no se distingue la letra Lick. De verdad. Vamos a ver si podemos mejorarla un poco. Vamos a comenzar por aquí. Mire ahora. Sí, ahora sí. Un detalle relevante es acerca de la incomparecencia del demandado, pues ello no provocaría la suspensión de la audiencia. Claro, esta siempre y cuando el mismo fue legalmente citado y emplazado. Artículo 423. Inciso final, Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, al igual que el proceso común, la incomparecencia a la audiencia. Permítame. Ahí está. La La incomparecencia. incomparecencia a la audiencia por parte del demandante sin justa causa genera la terminación del proceso por desistimiento siempre y cuando el demandado no alegue interés legítimo en que se continúe el proceso. Artículo 425. Muy bien, muy Código. bien. Sí, muy bien, gracias. Vaya, básicamente, vamos a ver si podemos quitar eso. Vaya, esta primera parte que se leyó, eso de que la incomparecencia del demandado no provocaría la suspensión de la audiencia, prácticamente acabamos de leer allá en el artículo 482, si mal no recuerdo, cuáles son las consecuencias de la falta de comparecencia o incomparecencia, que es lo mismo, o sea, la inasistencia, pues, del inquilino, o sea, del demandado. Si el proceso es de desocupación y él no asiste, entonces simple y sencillamente se va a llevar la declaración de desahucio o lanzamiento o desocupación forzosa o coactiva sin más trámite en un plazo no mayor de 10 días. Ya tenemos ahí la consecuencia legal, procesal, de la falta de comparecencia del demandado. Así que si a usted le consultan o le preguntan, ¿voy o no voy? Porque muchas veces la gente dice, no quiero ir, o ¿será que puedo dejar de ir? Entonces usted tiene que decirle, mire, si no va, entonces sin más trámite lo van a lanzar, lo van a echar fuera, con todos sus muebles. Entonces mejor que vaya y que afronte el asunto, ¿no? Porque si no va, pues prácticamente es como darse por vencido, sin luchar de una vez. Ahora, si no comparece el demandante, pues allí la cosa varía un poco en el sentido de que se produciría el desistimiento del proceso. Pero podría ser en el mundo de lo posible, que el demandado alegue un interés legítimo en que el proceso continúe. Ahora, se los explico. Miren, si se produce el desistimiento, eso podría dar lugar a un nuevo intento de la acción. Es decir, a que se vuelva a intentar. Entonces, usted como demandado
si por ejemplo, usted entiende que en ese momento lleva las de perder el demandante, porque usted tiene todas las de ganar, entonces es posible que usted no quiera que el proceso termine por desistimiento, sino que a usted le convenga que el proceso termine por sentencia firme, es decir, por sentencia. Y en ese caso, usted como demandado podría tener un interés legítimo en que el proceso, a pesar de que el demandante no llegó, no termine por desistimiento, sino que continúe. ¿Y por qué lo haría usted como demandado? Pues se los acabo de decir, para que no termine por desistimiento, sino que termine por sentencia firme en donde a usted lo absuelvan. Porque si se da una sentencia absolutoria, es decir, desestimativa, donde se declaró no al lugar lo pretendido en la demanda, mediante sentencia de fondo, ya no lo pueden volver a demandar a usted por regla general. Porque la sentencia firme produce los efectos de cosa juzgada. Y la cosa juzgada implica que ya no se puede volver a demandar por la misma causa. Entonces, esa es la razón por la cual un demandado podría tener interés en que no termine, sino que continúe el proceso. Vamos a ver si podemos continuar la lectura. Melissa Acosta, ayúdeme a leer, por favor, ahí en pantalla. Melissa. Hola. Bueno, Melissa Acosta no está. Hay otra Melissa. Aquí estoy. Ah, vaya. Aquí estoy. Ayúdame a leer, por favor. El señalamiento. Desde ahí del señalamiento. Sí, por favor. Ah, ok. El señalamiento de la audiencia tendrá lugar de forma inmediata luego de la admisión de la demanda simplificada, pues en el mismo auto de admisión el juez señala el día y la hora en que habrá de tener lugar, que se realizará dentro de un mínimo de 10 entre la citación y la realización de ese acto y un máximo de 20 días. El artículo 423 del Código Procesal Civil. Permítame, creo que es más. Sí, va a disculpar. Sí, esa parte ya la habíamos leído. Es esta otra la que hay que leer, va a disculpar. Bueno, no se preocupe. Pero a diferencia con el proceso común, si se llegase a declarar el desistimiento por la incomparecencia del demandante a la audiencia, la ley impone las costas procesales de indemnizar al demandado que sí acudió a la audiencia por los daños y perjuicios sufridos, siempre y cuando los acredite. Sobre esto, da la sensación que esa reparación de los daños se hará en el mismo procedimiento, pues dice siempre y cuando los acredite, como si en el mismo escenario procesal el demandado tendría que probar los daños por los cuales el demandante tendría que indemnizarle. Sin embargo, ¿sigo? Sí, por favor, sí. Bueno, sin embargo, hacer una lectura semejante sería estropear el proceso abreviado. Por un lado, porque recordemos que con el desistimiento decretado se le puso fin al proceso, por lo cual no hay proceso abreviado que tramitar. Y eso hace que se caiga toda la posibilidad de resolver cualquier otro incidente suscitado, como sería el pedir la indemnización de daños y perjuicios. Y por otra parte, si se le impone la carga al demandado de probar los daños, ello necesita de valerse de un debate legalmente instaurado, lo cual supone que el entonces demandado se convierta en demandante en un proceso aparte para acreditar los daños y perjuicios. Ok, gracias.
Gracias, Melissa. Vaya, efectivamente lo que esta parte significa es que si el demandante no asiste a la audiencia única sin causa justificada, por cierto, entonces se le va a imponer las costas procesales y la obligación de indemnizar al demandado que sí asistió a los daños y perjuicios causados. Pero para ello los tiene que acreditar. Entonces aquí lo que se explica es de que esos daños y perjuicios no los va a acreditar en el mismo proceso abreviado, sino que tiene que instaurarse un proceso diferente en el cual reclame los daños y perjuicios que le causó el demandante por su inasistencia. Ayúdenme ahora, Jocelyn Merino, por favor. Sí, otra diferencia en la relación con el proceso común es que en el proceso abreviado no se declara la rebeldía por falta de apersonamiento del demandado. Y es lógico, porque dado la concentración de la audiencia única en la que habrá que pronunciarse la decisión final, no tendría cabida ninguno de los efectos que provoca la rebeldía. Muy bien, gracias. Entonces esa es como otra diferencia que hay entre un proceso común y un proceso abreviado, en donde no se declara la rebeldía del demandado, en este caso del inquilino. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vaya, aquí viene algo que a ustedes les interesa, porque como lo hemos dicho ya, ustedes van a trabajar una simulación de una audiencia única en el caso de un proceso de inquilinato cuyos supuestos fácticos ya se les dieron en la actividad correspondiente. Entonces, las fases de la audiencia única comprenden, primero, el intento de conciliación. Entonces, aquí tenemos alguna lectura. Voy a pedirle a Laura González. Laura González está por ahí, que me ayude a leer. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Al igual que en la audiencia preparatoria como primer punto de agenda, el juez instala a las partes de resolver el conflicto de manera alterna a la sentencia a través de una conciliación. Resultan aplicables las reglas previstas para la conciliación intraprocesal que se regula para el proceso común en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya. Entonces, aquel o aquella del equipo que va a tener el rol de juez, por favor, no se le olvide en la audiencia única el intento de conciliación, ¿verdad? Es decir, es una de las fases o etapas de la mayor importancia y tiene que incluirse. Repito, no se les olvide en la simulación que van a preparar de la audiencia única de un proceso de inquilinato, el intento de conciliación. Vale. De ahí vienen las alegaciones. Kelly Lazo, me ayuda por favor a leer. Primero le corresponde al demandante rectificar, ampliar o reducir su demanda. Rectificar la demanda se refiere a que el demandante reitere las alegaciones que inicialmente expuso a la demanda. Licenciado, no puedo lograr ver. Ahí está. Simplificada escrita. Sin embargo, el artículo 427, inciso primero, dice que se puede ampliar o reducir la demanda. No puedo ver. Aunque dice en ningún caso podrá ser en ella. Ay, Dios. Es que no se lee bien, Nick. Vamos a ver si puedo mejorar. En ella va varios. Déjeme ver si tengo. Mire ahora.
Dice que puede ampliar o reducir la demanda, aunque dice en ningún caso podrá ser en ella variación sustancial. Entonces, baje. ¿Cómo significa que no tiene aplicación? Hay que bajar más. Lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Proceso Civil y Mercantil. Es que había una parte ahí. ¿Cómo entender el hecho de que no pueda hacer variación sustancial? De ahí sigue la otra pregunta. ¿Significa? Significa que no tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 280 que regula el tema de la ampliación de la demanda. En caso de que se permita una auténtica ampliación de la demanda en la audiencia, ¿debe el demandado pronunciarse respecto a ella en la misma audiencia o se le debe otorgar un plazo para analizarlas y refutarlas oportunamente? Vaya, vamos a hacer un pequeño paréntesis allí. Vamos a hacer una pequeña pausa para tratar de dar respuesta a esa pregunta. Vaya, fíjense bien. Según lo que estamos aprendiendo, en la audiencia única, cuando se le da la palabra después del intento de conciliación, el demandante puede ratificar la demanda. Ratificarla es reiterar. Es como decir, mire, todo lo que dije en la demanda, eso es, y lo sostengo, lo afirmo y no lo cambio, o sea, lo ratifico tal como está. Pero dice que también puede reducir la demanda, reducirla. Quería que me pagara 1,000, hoy quiero que me pague 500 solamente. Podría ser. O la puede ampliar. Entonces, eso genera una pregunta relevante, por cierto. Si se le permite ampliar la demanda, ¿cómo queda el demandado que llegó preparado para contestar una demanda antes de la ampliación? Es decir, para el demandado, para el inquilino, en este caso del proceso de inquilinato, podría resultar, como que dice, sorpresiva la ampliación de la demanda. Pero luego queda la pregunta de la variación sustancial. O sea, no puede hacer variación sustancial, pero una ampliación podría representar una variación sustancial. Entonces, obviamente el criterio del juez es el que va a predominar para poder decir si esa ampliación representa o no una variación sustancial de lo que dijo antes. Porque recuerden, la audiencia única se ha instalado y se convocó para discutir lo que se dijo en la demanda, llamémosle en la demanda original, pues, pero hoy viene y se le da la oportunidad de ampliarla. Ahí es donde surge el problema. Entonces yo pensaría que contestando la pregunta que se hace de si se puede conceder un plazo al demandado para que disponga de más tiempo a fin de preparar una defensa más eficaz, dada la ampliación que se hizo de la demanda, yo pienso que sí, que el tribunal debería abrir esa posibilidad y darle al demandado pues un tiempo o un plazo prudencial para que él pueda, como quien dice, conseguir argumentos, elementos probatorios y en su caso medios de defensa que le permitan afrontar la demanda pues ya ampliada, ¿no? Porque definitivamente una ampliación de la demanda implica a lo mejor nuevos hechos, nuevas pretensiones y en todo caso la necesidad de más tiempo para poder prepararla. Ok, vamos a ver, Fátima Majano, está por ahí Fátima Majano que me ayude a continuar la lectura.
Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Luego viene la contestación de la demanda por parte del demandado. Ok, vamos a ver, permítame un segundo. Aquí estamos. En este momento, el demandado tiene la oportunidad de alegar las excepciones, sean procesales o materiales, que estime convenientes, iniciando con las excepciones procesales, las cuales pueden ser aquellas que se enumeran en los artículos 298, 300, 301, 302, 303 y el 304 en relación con las del 277. Del Código Procesal Civil y Mercantil, continuando con las excepciones materiales que tienen que referirse a los aspectos de fondo, todo bajo el principio de oralidad. Artículo 8, Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya. Miren, aquí hay mucha tela que cortar. Les explico. Volviendo al Código Procesal Civil y Mercantil, hay un artículo que dice, vamos a ver si lo encuentro. Por eso es importante leer cada uno de los cuerpos normativos para poder tener, aquí está. Es el artículo, no. Déjenme ver la otra forma. El 485. El 485 dice, aquí estoy queriendo ponerlo en pantalla. Vaya, ayúdeme a leerlo, Gerson Sáenz. Buenas tardes, Lick. Buenas. Prueba en proceso de desocupación por causa de mora. Artículo 485. Cuando se pretenda la desocupación del inmueble por mora, solo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia del sobreseimiento. Si durante el trámite de un proceso de desocupación por cualquiera de las causas de los numerales 2 al 17 del artículo 24 y los artículos 25 de la Ley Especial de Inclinato incurriera en mora del pago de la renta, el arrendador tendrá derecho a presentar otra demanda basada en la causal número 1 del mismo artículo 24, la cual no será acumulable al juicio ya existente. Bien, Gerson, muchas gracias. Vaya, miren, según este inciso primero del artículo 485, cuando la pretensión contenida en la demanda es la desocupación del inmueble por causa de mora, esto es clave, miren, solo se permitirá al demandado alegar y probar el pago. Ahora, obviamente, yo creería que los jueces tienen que ser muy sensatos, muy prudentes, muy abiertos y flexibles al valorar artículos como este. Porque cuando nosotros estábamos comentando lo que puede alegar el demandado, decíamos que él tiene en una audiencia única la oportunidad de alegar excepciones, sean procesales o materiales, las que estime conveniente, iniciando con las procesales.
Ejemplo, 298, 300, 301, 302, 303, 304 en relación con el 277. Todas estas son excepciones o denuncia de defectos o de vicios que no atacan el fondo del asunto, sino la forma. Es decir, son excepciones, como le llama, procesales. Pero también hay excepciones de fondo, materiales, que se refieren precisamente a los aspectos de fondo, como un ejemplo, el pago. Entonces, si nosotros, digamos, entendemos muy restringidamente este artículo 485, puya mano, solamente le vamos a permitir alegar y probar el pago. No le vamos a permitir alegar y probar excepciones procesales, como por ejemplo la ilegitimidad de las partes que intervienen en el proceso, la falta de conformación de un litisconsorcio activo o pasivo necesario, la incompetencia objetiva del tribunal. Es decir, hay tantas excepciones que se pueden oponer y que no necesariamente son de fondo o materiales, sino que son de forma o procesales. Entonces, esta frasecita, miren, solo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia del sobreseimiento. Debemos, en mi opinión, interpretarlo en el sentido que sea más favorable al demandado y admitirle las excepciones procesales o de forma. Es decir, permitir que las alegue y que las pruebe, porque protegen el debido proceso, impiden un proceso viciado o mal realizado, por decir algo. Entonces, claro, excepciones materiales o de fondo, pues ahí sí, solamente probar el pago. Ahora, ¿por qué ello es así? Por lo menos en esta parte de las excepciones de fondo o materiales. Es porque en estos procesos la sentencia que se dicte no produce los efectos de cosa juzgada. Y al no producirlos, significa que en un proceso declarativo diferente y posterior, por supuesto, se pueden discutir esos otros aspectos que no se permiten discutir en este proceso. Como es un proceso especial diseñado para favorecer al arrendador prácticamente, al demandado o inquilino solo se le permite probar el pago como excepción, aclaro, de fondo o material. Porque para mí sí debería permitírsele probar excepciones procesales o formales, porque eso creo yo que es, como quien dice, para sanear el proceso y para que en realidad estemos en un proceso que respete pues las normas y garantías constitucionales. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hay un comentario que no deja de tener cierto interés. Valeria Montiel está por ahí para que me ayude a leer. Buenas tardes. Buenas tardes. El hecho que la contestación de la demanda en lo que respecta al proceso abreviado sucede hasta en la audiencia única. Ello no es óbice que pueda efectuarse con anterioridad a dicho acto procesal de manera escrita, cuya validez dependerá de las circunstancias del caso. Ahora bien, si el demandado contesta a medias, es decir, guardando silencio sobre alguno de los hechos alegados,
Por su contraparte, tiene aplicación el artículo 284, inciso final del Código Procesal Civil y Mercantil. Igualmente, al demandado se le concede el derecho para plantear la demanda reconvencional en la audiencia tal y como le establece el artículo 424 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, gracias. Gracias por su lectura. Vaya, efectivamente, aquí se plantea quizás tres posibilidades. La primera es la posibilidad de que el demandado conteste la demanda por escrito antes de la audiencia única. En otras palabras, resulta procesalmente válido si el demandado así lo estima conveniente, que no espere hasta la audiencia única para contestar la demanda en forma verbal, sino que él podría, si así lo desea, contestarla por escrito, es decir, mediante la presentación de un escrito, antes de que la audiencia se instale. O sea, no le vemos ningún inconveniente a esa posibilidad. Obviamente, en el momento de la audiencia, pues el juez tendría que darle la palabra al demandado para que de alguna manera ratifique o explique, si fuera necesario, o se refiera a la contestación de la demanda, porque obviamente es una de las etapas procesales que se tiene que dar durante la audiencia. Algo así como en aplicación del principio de igualdad procesal, igualdad de armas, igualdad de las personas frente a la ley, aún la procesal, como que dice cuál sería el obstáculo, el óbice, el inconveniente para que se conteste por escrito. Si la demanda se presentó por escrito y si en la audiencia se le da la oportunidad de ratificarla, reducirla y hasta ampliarla, ¿por qué el demandado no podría tener esa misma posibilidad? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué impedírselo y decirle sin lugar la contestación presentada por escrito y espérese a la fecha y hora de la audiencia para que la pueda contestar? O sea, eso resulta chocante y contradictorio con los principios que informan el debido proceso. Entonces, la otra situación que se prevé aquí es el silencio. Miren, hay un aforismo popular, yo creo que ustedes lo han escuchado ya, que dice: el que calla, otorga. Ese es un refrán o un dicho que se usa mucho. Cuando alguien se queda callado, pues se le atribuye que está consintiendo, que está afirmando o que está de acuerdo. Mira, vos te hurtaste mi lapicero, mi código, mi libro, qué sé yo. Ah, te quedas callado, vos fuiste. Es decir, el que calla, otorga. Eso es lo que dice la gente. Pero, fíjense bien, en derecho, el que calla no dice nada. O sea, la situación es diferente. El que calla no dice ni sí ni no, simplemente no dice nada. Eso es lo que debemos nosotros asumir en estricto derecho. Sin embargo, digamos que esa es como la regla general. Por ejemplo, a usted lo demandan y usted no contesta la demanda. ¿Cómo debería entenderse contestada? ¿En sentido afirmativo, allanándose, o en sentido negativo? Pues por siglos, se ha tenido por contestada en sentido negativo. Es decir,
sobre aquel que no contesta una demanda, lo que se presume es que la niega, es que la rechaza, es que dice que no a todo lo que le pueda perjudicar y que aparezca en ella. Pero hay un artículo, el 284 del Código Procesal Civil y Mercantil, que le da valor de afirmación o de allanamiento a ciertas conductas del demandado. Una de ellas es la de contestar de manera evasiva o la de no hacer referencia a ciertos hechos contenidos en la demanda y no pronunciarse sobre ellos. Es decir, quedarse callado con respecto a hechos que son conocidos porque van en la demanda y que le resultan perjudiciales, y si no los ataca, si no los contradice, entonces el legislador dice que se van a tener por aceptados. Es decir, le da valor positivo al silencio en esas materias. Entonces aquí la pregunta que se formula para la consideración del estudioso es si tendría también aplicación en materia del proceso abreviado y el de inquilinato como una especie de ese proceso, el silencio o las respuestas a medias, incompletas o evasivas dadas por el demandado. Entonces yo pensaría, dándole respuesta a esta pregunta, que donde hay una misma razón, debe haber una misma disposición. Es decir, si algo es verdad en cierto lugar, también lo es en otro lugar. Entonces yo pensaría que sí debería tener aplicación. Y finalmente, el demandado también puede contrademandar. Es decir, plantear una demanda reconvencional en la misma audiencia. Y allí, por supuesto, surge una interrogante adicional que tiene que ver incluso con derechos fundamentales, como lo es el derecho de audiencia, el derecho de defensa, el derecho de igualdad. Y la pregunta que surge es si el demandante original, ahora demandado, gracias a la reconvención que se le interpuso esta vez en su contra, debería contestar la contrademanda en la misma audiencia o, en su defecto, podría dársele una oportunidad para que la pueda contestar después, como quien dice, suspender la audiencia, darle un plazo razonable al demandante original, que ahora es el demandado reconvencional, porque recuerden que lo están demandando y podría ser que él no tenga en ese momento las herramientas, el conocimiento, la documentación, las pruebas, el conocimiento exacto de los hechos y resulte desventajoso que tenga que contestar la reconvención en la misma audiencia. Entonces, a pesar de ser una audiencia única, así entre comillas, de ser un procedimiento abreviado en donde se concentra en una sola todas las etapas, pero la verdad es de que sería injusto y violatorio, ¿por qué no?, de sus derechos y garantías constitucionales. Y por eso yo pienso que en ese caso hipotético, y siempre y cuando él lo pida, también, o sea, porque él bien podría decir, no, hombre, eso no me preocupa, y inmediatamente te lo contesto. No necesito ni un día para poderte contestar. Si él no necesita días o plazos adicionales, ¿por qué dárselos? Es decir, si él no pide o no está de acuerdo en que se le dé un plazo adicional, él quiere terminar lo más rápido posible ese asunto y contestar en el acto, igualmente lo puede hacer. No le veo yo ningún problema. Bueno, veamos qué más tenemos por aquí. Bueno, eso ya lo habíamos visto.
Sí, es lo que acabo de decir esto último en realidad. Lo vamos a leer, lo vamos a leer. Vamos a pedirle a, vamos a ver, Lisette Hernández. Ayúdenme con la lectura, por favor. Lisette, ¿está por ahí? Sí, Lía, aquí estoy. Vaya, lea, por favor. La reconvención es un derecho del demandado que puede hacer valer en la audiencia luego de contestar la demanda. Para ello aplican las mismas reglas de la reconvención que fue estudiada en el proceso común. A pesar de la falta de previsión normativa, en caso que el demandado decida plantear reconvención en contra del demandante, a efecto de garantizarle una adecuada preparación de cara a esa pretensión, el juez debe concederle un plazo prudencial al demandante reconvenido para que pueda reaccionar a la demanda reconvencional, salvo que el demandante no lo considere necesario. En caso que se interrumpa la audiencia, ¿qué mecanismo de registro sobre la reconvención tendría el demandante si dicho acto de alegación fue planteado de forma oral y la audiencia aún no ha finalizado? Muy bien, gracias. Gracias. Efectivamente, eso es lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? De que para poder garantizarle una defensa adecuada y eficaz, es recomendable, si él necesita un plazo adicional, que se le pueda conceder. ¿Y qué más tenemos por aquí? Actividad probatoria. Vaya, fíjense bien, en los hechos del caso hipotético que ustedes van a trabajar, se menciona allí alguna prueba ofrecida por la demandada, la inquilina. Si mal no recuerdo, ella argumenta que sí pagó los cánones que le están reclamando, pero que el arrendador se negó a firmarle los recibos, razón por la cual ella ofrece prueba de testigos. Vaya, miren, les voy a advertir, les voy a aclarar. Esa podría ser cascarita, podría ser cascarita, en el sentido de que la prueba de testigos, bueno, de alguna manera no es como admisible en todos los casos. O sea, hay ciertos artículos en el Código Civil incluso, 1579, 1580, pero eso sí, cuando la cantidad que se dio supera cierta suma de dinero. Creo que son 200 colones de los de antes aquí en El Salvador. Entonces, hay que tomar muy en cuenta como quien dice, la admisibilidad que puede tener una prueba de testigos para acreditar ciertos hechos. O sea, la prueba de testigos no es como indiscriminada, no es como que en todo caso procede, sino que hay que valorar a la luz de disposiciones legales y también a la luz de la jurisprudencia de los tribunales, cuándo es que se puede admitir y cuándo no. Pero lo que yo les quiero decir es que tiene que ser objeto de valoración. O sea, no es algo automático, no es algo que crees vos, aceptamos o no aceptamos. No, tiene que ser algo motivado, algo fundamentado. Si usted va a decir que sí a la recepción de prueba testimonial, tiene que ser con un fundamento adecuado, razonable. Y si le va a decir que no, igualmente tiene que ser razonable. Entonces yo entendería, y por favor así véanlo ustedes,
como que la mención que se hace de esa posibilidad en el caso hipotético es para que ustedes lo valoren, para que ustedes lo piensen, lo analicen y luego como equipo determinen si es o no procedente probar con testigos lo que la inquilina pretende probar. Porque repito, hay ciertos elementos probatorios que no se permiten, que no se valen, que no se pueden utilizar. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Le pongo otro ejemplo, pues. Usted no puede probar el estado familiar con testigos. Eso solo es un ejemplo. O sea, el estado familiar requiere prueba específica, como lo son las certificaciones de partidas emitidas en los registros del estado familiar. Usted no puede probar que Juan es hijo de María con testigos. No puede. No se le admite testigos para eso. Tiene que ser prueba específica. El dominio es otra cosa que no se prueba con testigos. El dominio de un inmueble, por ejemplo. Para eso están las escrituras debidamente registradas con las que probar el dominio. Entonces, y así por el estilo. Así que pongan atención a eso y no se dejen ir, ¿verdad?, de primas a primeras. Por eso les hago la aclaración. Veamos qué más tenemos. Vaya. Aquí hay algo. Vamos a leerlo también. Alicia Yamilet Villalta. Si es tan amable de leer, por favor, lo que está en pantalla. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Antes de proceder a la actividad probatoria, el juez le concede la palabra al demandante para que se pronuncie sobre la intervención del demandado, las excepciones procesales alegadas por el demandado, las excepciones materiales alegadas y para contestar la reconvención. Muy bien. Entonces, eso, aquel que va a desempeñar el papel del juez, tome en cuenta esto que acabamos de leer, que antes de proceder a la actividad probatoria, hay que concederle la palabra al demandante para que se pronuncie sobre lo que dijo el demandado, las excepciones que alegó, tanto procesales como materiales, y si fuera el caso, contestar la reconvención o pedir ese plazo prudencial del que hablábamos antes para que la audiencia se suspenda y se le conceda un tiempo razonable para preparar la contestación. Siga leyendo usted misma, por favor. Luego el juez procede a resolver sobre la intervención del demandado, en caso que el demandante haya alegado algo al respecto, como la falta de presentación, por ejemplo. Posteriormente resuelve sobre las excepciones procesales, ulteriormente sobre la reconvención y contestación de la misma, dejando por último las excepciones materiales para luego pasar a la actividad probatoria. Vaya, fíjense bien que la actividad probatoria en este documento se está reservando para el final. Sin embargo, he visto yo algunos casos en donde las excepciones que se han planteado requieren por su parte actividad probatoria. Es decir, no basta con alegarlas, hay que probarlas. Entonces, algunos jueces podrían como diferir la resolución de una excepción, aunque sea procesal o material, para después de la actividad probatoria. Y eso me parece que es válido. O sea, de repente,
un juez podría decir, miren, como esta excepción que me han planteado requiere prueba y me parece que bien podemos recibir prueba de todo de una vez, concentración, entonces no voy a abrir un periodo probatorio ahorita para que me ofrezca prueba y después abrir otro periodo probatorio dentro de la misma audiencia. No, que vamos a hacerlo de una sola vez. Yo creo que eso es válido y la actividad probatoria podría anteceder a la resolución de algunas de estas cuestiones que se han presentado o incidentes que se han presentado dentro de la audiencia. Se lo digo para que ustedes también consideren de que el juez es el director del proceso y que él tiene esa capacidad y esas competencias para poder tomar decisiones que de alguna manera no perjudican a nadie y que le dan cierta fluidez al proceso y a la forma en que se está llevando a cabo la actividad procesal. Bien, siga leyendo si es tan amable. La actividad probatoria comprende realizar el ofrecimiento de pruebas, una vez delimitados los hechos controvertidos, lo puedes subir. Sí. Para lo cual, como se sabe, las partes deben cumplir con lo previsto en el artículo 317 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, gracias. Muchas gracias. Vaya, miren, esto a veces a nosotros se nos olvida y es bueno recordarlo. O sea, antes de ofrecer la prueba, antes de admitir la prueba y por supuesto, antes de producirla y de valorarla, hay que delimitar, hay que aclarar cuáles son los hechos controvertidos. Ello es así porque la prueba debe versar o debe recaer sobre ellos. Es decir, sobre los hechos en los que no se está de acuerdo, en los hechos en los cuales hay discrepancia, hay desacuerdo, hay contradicción. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, no hay acuerdo. Pero si estamos en presencia de hechos admitidos por las partes, ellos están relevados de prueba. No es necesario ofrecer prueba sobre hechos no controvertidos. Entonces, esto es importante y en la audiencia no se puede soslayar. No se puede dejar de decir por parte del juez, vaya, vamos a delimitar los hechos en controversia, los hechos sobre los cuales no están de acuerdo. Eso es importante, porque sobre ellos debe versar la actividad probatoria. ¿Cómo van a ofrecer prueba de hechos admitidos? Eso es una pérdida de tiempo, aparte de ser absurdo y falto de lógica. Si hay hechos que han sido admitidos, lo que significa que no están controvertidos, entonces no hay por qué ofrecer prueba a su respecto. Ahora, que conste que todo lo que estamos diciendo ahorita, estas explicaciones que estamos dando, son en preparación a la simulación de la audiencia. O sea, vayan tomando nota y en todo caso ahí está la presentación para que ustedes hagan ese desarrollo de la audiencia de conformidad con lo que la ley está diciendo al respecto. Y no vayan a estar allí inventando o diciendo cosas o haciendo cosas que no corresponden. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a pedirle a Silvia Fuentes, ayúdeme a leer, por favor. Silvia, ¿está por ahí?
Ahí estoy viendo a Victoria. iPhone de Victoria. Veamos, Victoria. Sí, buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Puede ver en pantalla? Casi no se ve. Si lo puede arreglar, por favor. ¿Será que usted está en el iPhone, efectivamente? Sí, sí. Porque sí Sí, solo- está grandecita la letra. Bueno, dice, luego de ofrecerse la prueba, el juez verifica cuáles admite y cuáles rechaza bajo los criterios de licitud, pertinencia y utilidad de la prueba. Ante el rechazo de la prueba, aplica los mismos para que el proceso común, una vez determinada la prueba admitida, se procede a su producción bajo las mismas reglas de la audiencia probatoria del proceso común. Muy bien, muchas gracias. Ahí está bien. Bueno, Lick. Vaya. Entonces, fíjense bien. Yo quiero que ustedes distingan en cuanto a la prueba estos momentos, estas fases o etapas. Una cosa es la oferta. La oferta de la prueba tiene que ser sobre la base de los hechos controvertidos. Ya lo dije. Los hechos controvertidos es sobre los cuales se va a ofrecer. Al ofrecer la prueba, y esto va para los abogados que van a intervenir en la audiencia, tiene que decir cuál es el medio probatorio concreto que usted está ofertando. Si es un testigo, pues tiene que mencionar su nombre y sus generales mínimas, su apellido, su edad, su profesión u oficio, su domicilio y principalmente, ¿qué es lo que pretende probar con ese medio probatorio? O sea, usted bajo pena de inadmisibilidad, usted tiene que decir, tiene que informarle al juez qué es lo que pretende acreditar con ese medio probatorio en particular. Entonces, eso que no se les vaya a olvidar en el momento en que ustedes ofrecen la prueba. Luego de ofrecerse la prueba, y tal como lo dice la lectura que estamos siguiendo, el juez verifica cuáles admite y cuáles rechaza. Aquí estamos en otra fase, en otro momento que le podemos llamar la admisión de la prueba. O sea, la oferta es una, la admisión es otra. O sea, sabio es aquel juez que discrimina, que razona, que juzga y que dice esta prueba sí y esta prueba no. Pero de repente se van a topar ustedes con jueces que no se toman esa molestia de valorar, de analizar, no la prueba en sí, porque todavía no ha llegado el momento, pero sí la licitud, la pertinencia y la utilidad de la prueba. O sea, estos son criterios que un juez debe considerar al momento de admitir o de rechazar un medio probatorio en particular. Pero repito, se van a topar con jueces que van a decir, admítese toda la prueba ofrecida por la parte demandante y admítese toda la prueba ofrecida por la parte demandada. Fácil, ¿no? No se molestan en analizar, en cuestionar, en decir esta sí porque es útil y pertinente, esta no porque me parece que no es del todo lícita por esto, esto y esto. Bueno, pero bien. Pero lo importante es entender que la prueba, no porque usted la ha ofrecido, se la van a admitir. No necesariamente. Es más,
y esto apréndanlo de una buena vez. Si usted considera que un medio probatorio ofrecido por la parte contraria no cumple con estos criterios, usted perfectamente puede objetar su admisibilidad. Usted perfectamente puede decirle al juez, señor juez, yo me opongo, yo no estoy de acuerdo en que se produzca, en que se admita ese medio probatorio por esto, esto y esto. Criterios, repito, de licitud, de pertinencia y de utilidad. Así que pónganse listos en ese sentido, y si de repente están en una audiencia y hay un elemento probatorio que no cumple con esos criterios, usted perfectamente puede objetar su admisión y, por supuesto, su producción. Una vez admitida la prueba, se procede a su producción bajo las mismas reglas de la audiencia probatoria del proceso común. Fíjense que eso nos obliga como abogados a leer cuáles son esas normas que regulan la audiencia probatoria del proceso común, porque esas se aplican también al proceso abreviado en cuanto a la producción de la prueba. Así que no dejen de repasar, ¿por qué no?, esas normas del proceso común relacionadas con la actividad probatoria. Miren, en la medida que ustedes se familiaricen con la prueba, con la teoría de la prueba, con la práctica de la prueba, con la valoración de la prueba, pues podrían tener mayor facilidad para salir avantes, para triunfar, para ganar un caso. Es un tema clave, la prueba. Tan cierto es que hay por ahí un dicho que dice de que si usted tiene un derecho, pero no lo puede probar, es como que no lo tuviera. Repito, si usted tiene un derecho, pero no lo puede probar, es como que no lo tuviera. Imagínense lo importante que resulta el tema de la prueba, para que vean. Bien, veamos ahora la parte casi penúltima. Vamos a ver si ya está por allí. Chispa, ya se me acabaron todos los presentes. Sujei Natalie, ¿está por ahí? Para que me ayude a leer. Hola. Bueno, y solo Melissa, que no es Acosta, sino otra Melissa. Melissa Acosta ya se desconectó. A ver, Melissa, ayúdeme usted a leer. Sí. Vaya. La finalidad y contenido de los alegatos de cierre son los mismos para el caso del proceso común. El tiempo mínimo para efectuarlo es de 1 hora y el máximo es de 3 horas, bajo pena de nulidad. Artículo 429 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siga leyendo, por favor. Sentencia. Concluidos los alegatos de cierre, corresponde al juez pronunciar la sentencia íntegra de manera verbal o el fallo, según el caso. Artículo 430 en relación con el 222 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si cualquiera de las partes anuncia que impugnará la decisión, el juez debe proceder a dictar la sentencia por escrito en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la audiencia. La sentencia deberá estar suficientemente justificada, artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil, y deberá ser congruente, esto al artículo 218 del mismo código. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver con los alegatos de cierre, con los alegatos finales, que también se nos da oportunidad de hacerlos, en los cuales pues, nosotros hacemos un resumen de las pruebas que nosotros hemos ofrecido. También atacamos
la prueba que ofreció y que produjo la parte contraria. Y finalmente, pues en el alegato hacemos una petición concreta al tribunal de qué es lo que queremos. Aquí hay un gráfico que ustedes pueden ver de cómo se desarrolla el proceso abreviado para que ustedes puedan recordar. Eso tiene que ver, repito, con el proceso abreviado. Muy bien. Creo que hemos finalizado este repaso de la audiencia en el proceso abreviado porque se aplica al proceso de inquilinato y la idea es que ustedes puedan, en base a estas explicaciones, estar listos para la simulación de audiencia que van a hacer en video. O sea, no la vamos a hacer en vivo, sino que van a hacer un video. Yo creo que unos 20 minutos, de 20 minutos a media hora máximo, ¿verdad? Para poder, es que recuerden que solo es como el desarrollo, no, es una simulación, no es una audiencia, llamémosle depurada o completa, solo es para ver si ustedes conocen la estructura y las etapas, las fases, los momentos. Es una simulación de una audiencia. Entonces, no tiene que tomar tampoco una hora, no, olvídese, 40 minutos, no, mucho. Como le digo, 20 minutos quizás sea lo más indicado para esta simulación. Y la van a presentar a través de un vínculo, igual, ¿no? En la plataforma de Canvas, de este domingo al otro. No se les va a dormir el pájaro. Tienen que trabajar en ella. Sería el domingo 23 de mayo, siempre a medianoche. Así que es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta antes de terminar, la pueden formular. Y si no, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Pasen muy buenas tardes.